Ok, comenzando con el capítulo 9, ya vemos las otras dos trompetas, la quinta y la sexta. Y estas dos, ¿verdad? Son un poco más detalladas y obviamente podemos ver que se usa más espacio para hablar de ellas. Las primeras cuatro se vieron algo en secuencia media rápida, pero aquí se está alargando un poco más la descripción y todos los detalles que se nos presentan. Entonces vemos que hay más detalle que ver aquí. Ok, en el capítulo 9 ya vemos el quinto ángel dice, tocó su trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba, la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviese el sello de Dios en sus frentes. Les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ok, estos son los primeros cuantos versos, ¿verdad? Estos versos 1 al 6 nos presentan más la primera parte de estas langostas. Bueno, versos 1 al 2 en su totalidad hablan de la quinta trompeta, esta plaga de langostas. Y ya luego en los versos 13 al 19 vamos a verlo. Y vamos a ver la sexta trompeta. E interesante que al mero final, los versos 20 al 21, nos da un tipo de resumen de las primeras 6 trompetas, cuando dice el verso 21, no se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos y todas estas cosas que se van a mencionar ahí al final. El punto es este, hermanos. Ese verso nos aclara que estas trompetas son enviadas principalmente para llevar al enemigo al arrepentimiento. Ese es su propósito. Pero vamos a darnos cuenta que su reacción es lo opuesto. Aún así no se arrepintieron. Entonces, tienen como su propósito estas trompetas que se arrepienta el enemigo, pero no lo va a hacer. Y aquí vemos, y se nos va a repetir otra vez, ni aún así se arrepintieron, ni después de esto se arrepintieron. Y todo esto nos indica que el propósito de las trompetas es de decirles, mira, deben arrepentirse en la visión, ¿verdad? Y es importante el verso 21 por esa razón. Ok, regresando un poco al comienzo. Se habla de una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo al abismo. Ha habido mucha discusión de esta estrella y francamente no voy a pasar mucho tiempo hablando de ello. Lo traté detalladamente en el comentario y si gustan pueden leer todas las posibilidades que personas han propuesto. Hasta algunos dicen que es Satanás, ¿verdad? Aquí y todo este tipo de cosas. No creo que sea Satanás. Aquí vemos que la estrella representa o puede describir a un ser espiritual, un ángel que viene para lograr los propósitos de Dios. Y como digo, pueden leer, ahí les pongo una buena discusión de las posibilidades.
Así que pueden ver eso ahí en más detalle. Lo que sí vemos es que se le da a este ser, a este ángel, yo le voy a llamar un ángel, y vamos a ver más adelante la razón por la cual opto por esta explicación un poco más. Se le dice que se le dan llaves del abismo. Bueno, las llaves ya hemos visto que representan autoridad. Cristo dice, o se dice de él, que él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene autoridad sobre estas cosas. Entonces, este ángel recibe autoridad para abrir el abismo, ¿sí? Ahora, el abismo es un término que no hemos hablado mucho hasta este momento, pero como aquí forma parte esencial de esta visión, vamos a mencionar más detalles acerca del abismo. Primeramente, quiero que veamos que el término abismo viene igual del Antiguo Testamento. Eso ya no nos sorprende, ¿verdad? Todos estos símbolos vienen del Antiguo Testamento. La única pregunta es en qué parte y cuántas veces, ¿verdad? Entonces, el término abismo también significaba muchas veces cuando se hablaba del abismo se hablaba de las aguas profundas, es decir, el mar en las partes más profundas. Se hablaba de ahí como el abismo, aquel lugar desconocido, ¿verdad? A veces se describía como las profundidades de la tierra. Es decir, en la mente antigua, seguramente en el Antiguo Testamento, pensaba que el abismo era un lugar por allá abajo de la tierra, ¿sí? Entonces, a veces algunos textos nos presentan esa idea. Ahí están algunos como Salmos 71, más la idea de las profundidades de la tierra misma. En Lucas capítulo 8, verso 31, el abismo es aquel lugar intermedio de prisión para los demonios. ¿Recuerdan ahí cuando ellos dicen, no nos envíes al abismo? Vienes para atormentarnos, ¿verdad? Ellos están hablando a Jesús y ellos le piden, no nos envíes al abismo. El abismo parece que llegó a tener más significados, ¿no? Así como la palabra que vimos de paraíso, ¿verdad? Y otros términos iban no cambiando, pero la forma en que se entendían iba cambiando un tantito. Para el tiempo del Señor, el abismo era el lugar de los demonios, el lugar donde se guardaban a los demonios, un tipo de prisión espiritual para los demonios, y eso se refleja en Lucas capítulo 8. También algunos piensan que las prisiones eternas mencionadas en Judas, verso 6, y segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, describen lo mismo, aunque no se usa el término abismo tanto ahí, pero se piensa que posiblemente es el mismo lugar. Ahora, todo eso es bueno, pero lo que queremos saber nosotros es cómo usa el Apocalipsis este término. Y en Apocalipsis sí lo usa de una forma semejante. En este libro, si miramos todas las veces que se usa la palabra abismo, siempre es el lugar donde un poder maligno se encuentra. Nunca es un lugar bueno, por decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 11 vamos a ver que el abismo es la morada de la bestia. Sale del abismo. En el capítulo 20, el abismo va a ser el lugar donde se pone a Satanás bien atado con una cadena, se lo encierra en el abismo por 1000 años, ¿sí? Eso en el capítulo 20. Y aquí en el capítulo 9 es el lugar de donde salen las langostas que van a traer este tormento al enemigo de la iglesia. Entonces, en cada lugar
que vemos abismo en este libro, siempre es el lugar donde se guarda algo maligno, malo, y por eso vamos a decir que el abismo en este libro es un tipo de prisión, un tipo de lugar de guardar las cosas malas, negativas, ¿no? Porque eso es lo que vemos de los textos. La palabra abismo se encuentra 9 veces en el Nuevo Testamento. 7 de esas veces se encuentran en el Apocalipsis. Solo 2 se encuentran fuera de este libro. Entonces, menciono ese detalle para decirnos que la definición que nosotros queremos darle a este lugar tiene que corresponder bien con todo lo que vemos en el Apocalipsis del abismo. Y siempre es un lugar malo, donde se guarda algo. Las langostas, demonios, la bestia, Satanás, todos los poderes que están en contra de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a decir nosotros. Ok. Este ángel abre el abismo. Se imagina que tiene puerta, aunque si nos ponemos a pensar bien, los lugares espirituales no tienen puertas, o sí, ¿verdad? Es un detalle nada más. Y se deja que salgan estas langostas. Ahora, langostas no era nada nuevo para la mente antigua. En el Antiguo Testamento vemos varias plagas de langostas. Y tal vez una de las más famosas es la que vemos en el libro de Joel, capítulo 1 y 2, donde ahí Dios envía una plaga de langostas contra su pueblo de Israel. Y ellas tienen como su meta comer toda la comida, todo lo que es verde, todo lo que crece, ¿verdad? Las langostas llegaban y acababan con todo. Dejaban a un lugar desolado y era algo más o menos fuerte en aquel entonces. Entonces, cuando se presenta esta idea aquí, se sabe cuando la mente oriental veía plaga de langostas, todo el mundo sabía lo que eso significaba. Devastación, pero total, ¿no? Cuando a alguien se le decía, viene una plaga de langostas, eso era horrible porque no iba a quedar nada. Esas langostas se metían en todo lugar y devoraban todo lo que había para comer. Ahora, la visión aquí va a cambiar la forma en que langostas normalmente funcionan, comerse comida, y en vez de comer comida, se ven que van y atacan a las personas. Y aquí hay ese cambio, ese gran cambio que hablábamos antes cuando Isaac hablaba o hacía esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no comen la hierba, verdad? Estas vienen no para comer hierba, pero para atormentar a los seres humanos. No sé si saben esto, hermanos, o si lo han visto en algún otro momento, pero cuando se estudian las parábolas del Señor Jesús, muchos piensan que las parábolas son historias bonitas y tiernas que comunican una verdad. Y sí son historias que comunican una verdad, pero lo que hacía fuerte a una parábola, y todas las parábolas son así, tienen este elemento ahí. Las parábolas siempre tienen algo que es increíble creer. Todas tienen algo que chocan contra la forma normal de ver las cosas. Por ejemplo, la que hemos usado varias veces, la parábola del hijo pródigo. Bueno, esa parábola es una parábola que nos gusta mucho por lo que nos enseña, pero el elemento que choca contra la forma normal de pensar es cuando el padre no le da no sé cómo decirlo,
no le disciplina al hijo fuertemente como debe, ¿sí? La forma normal de un hijo que hacía todo eso que hizo ese hijo, de malgastar su herencia, de pedir su herencia en primer lugar, que básicamente cuando el hijo pide la herencia mientras todavía vive el padre, es como decirle al padre, prefiero que estuvieras muerto, gracias, para recibir lo que me pertenece. Entonces, este hijo pródigo es un mal hijo, horrible. Y no solo quiere que su padre muera, quiere recibir su herencia, se va lejos, se va a una tierra ajena, desconocida, desperdicia todo su dinero y se encuentra ya con los cerdos comiendo. Bueno, si ese hijo regresara a la casa, ¿cómo se le debería tratar? Si piensas como la forma del Antiguo Testamento, hijos así deberían ser disciplinados, hasta algunos dirían matados, apedreados. Ese mandamiento de honrar a padre y madre no está ahí para nada, y ese hijo no honra al padre para nada. Entonces, en la parábola, uno que está escuchando la parábola espera cuando ese hijo llega a la casa, ¿qué va a pasar? Le va a dar el padre una paliza, le va a dar duro, le va a quitar todo, y eso merece el hijo. Pero la parte que choca contra la forma normal de pensar es que en vez de hacer eso, el padre lo recibe, lo besa, lo ama, lo celebra. Y ese detalle es lo que le pegaba fuerte al oyente, porque es la parte que no queda bien. Y es la fuerza de la parábola. Cada parábola tiene ese detalle, ¿verdad?, que hace que sea fuerte. Queda aquí en el costado de la persona escuchando y dice, oye, ¿cómo así? Este padre debe darle duro a ese hijo. Y en vez de eso lo recibe. Y ese es justo el punto de Jesús. Entonces, toda esta explicación, hermanos, para decir que aquí en esta visión funciona muy semejante, de una forma muy semejante. La langosta debe venir y hacer ¿qué? Acabar con todo lo que es verde y la hierba y todo esto. Pero en la visión es en verdad como una parábola, porque en vez de hacer lo que debe, el detalle que choca es que viene y atormenta al hombre, ¿verdad? Entonces, por eso digo que estas visiones y las trompetas y todas estas cosas tienen como características de las plagas, se ven como parábolas, ¿verdad? Se comunican verdades y es parte de lo que se está diciendo aquí. Y dice que van a hacer esto por 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Bueno, la duración normal de una plaga de langostas era 5 meses. Y se pensaba, ¿verdad?, que la plaga llegaba y esas cosas estaban ahí por 5 meses y ya cuando se iban, no dejaban nada. Entonces, por eso causan dolor a los hombres por 5 meses, porque normalmente es como funcionaban las langostas. Buscarán la muerte, dice el pasaje. Nos recuerda esto de Job. El sufrimiento de Job era tanto ya personal que se podía decir se buscaba la muerte, pero no se encontraba. Dice aquí, la muerte huía de ellos o huirá de ellos. La figura es una que dice, prefieren morir, pero no pueden. El dolor es tan grande, ¿sí? Es como vimos en el capítulo 6, cuando viene la ira total de Dios, ¿qué dicen? Montes caer sobre nosotros, peñas, por favor, cúbrenos, porque preferimos morir que enfrentarnos con la ira de Dios. Aquí prefieren morir que encontrarse con ¿qué? El juicio parcial de Dios. Es algo semejante, ¿sí? Entonces vemos estos detalles que van progresando bien aquí. Ok, en los versos 7 al 12, se nos habla de la descripción de las langostas. Esto es nada más, hermanos, que el elemento dramático otra vez de las visiones.
Estas langostas no son animalitos, bichitos así, ¿verdad? Normales. Estas cosas son feas, son fuertes y hacen cosas que normalmente las langostas no hacen. Los versos 7 al 12 dice, el aspecto de las langostas, vemos la descripción. ¿Qué tan fuertes son? Bueno, semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, dientes como de leones, corazas, verso 9, de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas incluso estas langostas. Langostas normalmente no tienen colas, pero estas sí. Colas como de escorpiones, verso 10. Y también aguijones en sus colas, si no fuera suficiente eso, para dañar a los hombres durante 5 meses. Qué feas, ¿no? Esa es la impresión general que debe afectar a la mente que lee acerca de estas langostas. Tienen caras, aspectos diferentes, hasta tienen cabello, tienen dientes como de leones, tienen colas como de escorpiones y con esas cosas pegan y atormentan al cuerpo del ser humano. Estas langostas sí son, pero raras. Y es parte de la visión, nada más. No son cumplimiento histórico, no son cumplimiento futuro, como piensan algunos. Forman parte de esta visión solo para asustar bien al enemigo. Al enemigo, viendo que viene una plaga de langostas, dice, oh, esto va a ser horrible. Pero al enemigo que dice que viene este tipo de plaga de langostas con corazas de hierro, ¿cómo se van a destruir esas cosas? Nunca. Y ese es el punto. Estas van a acabar con ustedes antes que ustedes pueden acabar con ellas. La magnitud de la descripción aquí es para impresionar la desesperación del pueblo que va a sufrir esta plaga. Esto va a ser algo horrible. Pero no es literal. No es histórico. Es solo algo que debe causar a pensar a los que están viendo esto. ¿Saben, hermanos? Los futuristas, ¿saben la interpretación que dan ellos a estas langostas? Tal vez lo han escuchado, tal vez lo han estudiado. Ellos dicen que lo que Juan estaba viendo era una flota de helicópteros que vendrán en los días cerca del fin del mundo. Helicópteros. Que Juan lo que estaba viendo era helicópteros bien armados, hechos de hierro, por eso las corazas de hierro, y que cuando todas estas cosas iban juntas, lo mejor que podía utilizar Juan para describirlas era una gran plaga de langostas. Les prometo, eso es lo que dicen. Ellos piensan que esto está hablando de algún gran ejército en el cual va a haber muchos helicópteros que van a ir en guerra contra alguien. Ahora, mi pregunta para ellos, ¿cómo sabes eso? ¿Qué del texto te lleva a esa conclusión? Esa es la conclusión más loca que yo he escuchado y la más horrible en cuanto a una buena exégesis del texto. No, yo tengo que meter eso ahí para decir que eso es lo que significa, porque no hay nada en el texto que puede decirme eso, absolutamente nada. Pero lo pueden leer, ahí están, busquen libros ahí de diferentes futuristas, dispensacionalistas, y puedo decir la palabra, y es lo que ellos dicen. Escritores como Tim LaHaye y John Wolford y
Howlins y algunos de estos escritores que hablan del apocalipsis como el fin del mundo, y ellos van a decir, este es un gran ejército de helicópteros, y eso es lo que Juan estaba viendo. Bueno, si puedes decir eso, puedes decir cualquier cosa de este libro, ¿sabes? Yo puedo meter una gran cantidad de cosas y voy a decir que langostas son helicópteros, en verdad. Es ridículo, pero ahí está, lo pueden leer. Ok, siguiendo adelante. ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto de todo esto es que esta visión quiere comunicar, no hay forma de escape. Esta plaga, este juicio, aunque parcial, es fuerte. No hay forma de escapar. Ok, aquí en el último verso, verso 11, se nos habla de el ángel del abismo. Tienen por rey el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Tanto como personas preguntan acerca de la estrella que cayó, preguntan de este ángel del abismo. Yo creo que los dos son la misma cosa aquí. En otras palabras, cuando se habla de la estrella que cae del cielo y llega y abre el abismo, y este ángel del abismo en el verso 11, dentro de la visión, creo que es el mismo. Por eso llamo a la estrella un ángel. Ahora, ¿quién es el ángel? Algunos han dicho, bueno, es Satanás, ya que Satanás va enfrente de esta plaga de langostas posiblemente. Otros dicen que el pensamiento de la palabra rey habla más de un principio de organización, lo que les pongo aquí. La organización general de estas langostas como parte de la visión, un detalle que habla de la naturaleza destructora de las langostas. Y eso es posible. En otras palabras, que no se está refiriendo a nada en particular, sino solo la idea de organización. La otra cosa, y la que creo más yo, es que es un ángel destructor, en el sentido que es el ángel quien abre la puerta del abismo para que salga esta plaga destructora contra el imperio romano, contra el enemigo de la iglesia. Pongo aquí la cita de Éxodo 12, verso 23. ¿Recuerdan cuando Dios les dice a los israelitas, deben prepararse por salir? Vamos a celebrar la Pascua y todos los primogénitos van a morir. Los primogénitos de aquellos que no tienen la sangre en sus puertas, ¿verdad? En otras palabras, todos los egipcios. Dios dice, si leemos todo ese pasaje bien, Dios dice que Él va a matar a todos esos primogénitos. Dios lo va a hacer. Y luego en este pasaje del capítulo 12, verso 23, dice que el ángel destructor hará esto. Y la palabra hebrea ahí para destructor es esta palabra que se usa aquí de Abadón. Y el pensamiento es este, hermanos. El rey, este que se menciona, el ángel del abismo, es un ángel de Dios que solo viene y es rey porque tiene autoridad sobre el abismo para abrirlo. Tanto como el ángel destructor en la plaga contra Egipto tenía autoridad para matar a todos los primogénitos, este ángel de Dios tiene autoridad para soltar esta plaga. Entonces, no creo que el rey es Satanás, no creo que es un ángel maligno, un espíritu maligno, creo que es un ángel que viene desde la presencia de Dios, la estrella que cae del cielo a la tierra para abrir el abismo. Entonces, la idea que es rey es más para decir, tiene la autoridad para lanzar esta plaga. Tanto como los otros ángeles han tenido
autoridad para detener los 4 vientos, ¿recuerdan? Y luego sueltan los vientos y se van. Entonces, en este libro de Apocalipsis, los ángeles son agentes de Dios que sueltan a veces plagas destructoras. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, no creo que es tanto Satanás, ya que cada vez también cuando vemos a Satanás en Apocalipsis, siempre sabemos que estamos hablando de Satanás. Así cuando hablábamos de Jesús, cuando se presenta el Señor, hay muchas descripciones que dicen, este es el Señor. Y cuando se presenta a Satanás también, el gran dragón, Satanás es la serpiente antigua, ¿verdad? Todas estas cosas. Aquí no hay nada para indicarnos que este rey es Satanás, aparte de que tiene poder sobre estas langostas. Pero no es difícil ver que los ángeles normalmente son los que tienen poder sobre plagas destructoras, así como lo fue en el tiempo de Egipto. Nada diferente. Entonces, la frase Abadón, Apolión, Abadón en hebreo, Apolión en griego, solo para decir lo mismo, es el destructor. ¿En qué sentido? Suelta esta plaga destructora, pero lo hace porque Dios le dice que lo haga. ¿Y sobre quién? El mundo incrédulo. En Egipto, la plaga del ángel destructor vino contra quién? El pueblo de Egipto, ¿verdad? Los israelitas no fueron tocados. Aquí los santos no son tocados. Esto es una plaga contra el mundo incrédulo. Ok, bueno, espero que eso nos ayude para captar este mensaje. Rápidamente veremos esta última trompeta, la sexta, que corre desde el verso 13 al 21. Dice el verso 13, tocó la trompeta, el sexto ángel, oí una voz de entre los cuernos del altar. Esto se presenta porque nos recuerda del capítulo 8, el altar, las oraciones de los santos, ¿verdad? Él viene desde ahí, está delante de Dios, verso 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados, esta vez junto al río Éufrates. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Ok. ¿Qué vemos aquí? Bueno, esta trompeta va a tocar porque la voz viene del altar. El altar es el lugar de donde vienen las oraciones. Dios está respondiendo a las oraciones de su pueblo. Ese es el punto que se ve aquí al comienzo. Ahora, este ángel desata a 4 otros ángeles que están atados, es decir, quietos, no se pueden mover hasta que sean desatados, así como los 4 vientos se detenían, ¿verdad? Aquí es el mismo pensamiento. Estos 4 ángeles no toman un paso hasta que Dios dice, ok, ahora sí, en la visión, ¿verdad? Y esta vez, ¿qué pasa? Ellos deben pasar por medio de las personas de la tierra, el enemigo, los incrédulos, no para atormentar. Recuerden la limitación de las langostas, no para matar, sino para atormentar. Estos tienen otra misión, no para atormentar, sino para matar. Y esto nos lleva ya al fin más severo. ¿Cómo comenzamos? Las primeras 4 trompetas afectaron ¿qué? El mundo alrededor de las personas. La quinta trompeta afecta ¿qué? Ahora sí, el cuerpo, la persona misma, pero solo para atormentar. Esta aquí ya no hay reserva. Vienen para matar. Vienen para matar.
Y eso nos indica que es ya más alta la intensidad de esta trompeta. La tercera parte se nos dice verso 15. Entonces, trompetas son juicios parciales. No se matan a todos. Eso sería juicio total. Este es un juicio parcial todavía. En otras palabras, aún con el toque de esta trompeta, se está viendo todavía la posibilidad de su arrepentimiento. Ahora, verso 21, no se van a arrepentir. Pero eso es lo que se busca. Estas plagas también nos recuerdan cómo funcionaron contra Job. ¿Recuerdan lo que Satanás hizo contra Job? Empezó a quitarle todo lo que tenía a su alrededor. Satanás le dice a Dios, bueno, sí, claro. Si tocas las cosas a su alrededor, no va a ser afectado, pero atácalo a él mismo y a ver si no te niega. ¿Y qué hace? Satanás atormenta a Job en su cuerpo, ¿verdad? Y recuerdan lo que Dios dijo, solo no le quite su vida. Ahí estaba la limitación. Bueno, vemos algo semejante en el progreso aquí, ahora, no de un hombre justo, pero de un pueblo injusto, de un pueblo rebelde, de un pueblo impío, el Imperio Romano, en el contexto de todo el libro. Solo menciono todos estos puntos, hermanos, para otra vez recordarnos que la forma en que funcionan estos símbolos y los detalles y la progresión es directamente del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los destinatarios de este libro estarían familiarizados con esta forma de pensar porque conocían bien el Antiguo Testamento. Y no hubiera sido algo extraño, raro, difícil para entender, porque era su lenguaje. Era la forma en que ellos entendían. Era tan normal para ellos entender como para nosotros entender el idioma en español. Pero si comenzamos a hablar el idioma chino, vamos a estar perdidos. Y a veces nosotros que no somos judíos, no somos hebreos, no tenemos esa misma cultura, el Antiguo Testamento y todas esas cosas. Por eso nos es difícil entender a veces cómo debemos ver todo esto, ¿verdad? Personas, como dije al comienzo, llegan a este libro sin un fondo del Antiguo y por eso no entienden. Y dan interpretaciones como, estos son helicópteros. Es ridículo. Bueno, entonces para nosotros que sí estamos estudiando, ¿qué tenemos que hacer? Ver estos símbolos como se vieron en el Antiguo y así nos ayuda para entenderlo acá. Ok, rápidamente unos cuantos comentarios más y luego tenemos que terminar para ver qué comentarios tenemos. Quiero hablar un tantito de su número. Dice aquí el número es 200 millones. Este ejército que viene es tan grande que es invencible. Nadie va a poder aguantar un ataque de un ejército como este. Y la razón por la cual está en el río Éufrates es porque el río Éufrates era la frontera oriental del Imperio Romano. Entonces, si tú eres del Imperio Romano y miras al río Éufrates, en tu mente tú estás diciendo, esa es la frontera más oriental que tenemos. Y cuando este ejército está ahí, listo para venir hacia ti, es como decir que tu primera barrera o tu primera frontera va a caer, porque ¿cómo la vas a defender contra un ejército de 200 millones? Y estos 200 millones no son cualquiera, porque este es un ejército celestial. Entonces, la idea es que Roma no tiene esperanza. Si no se arrepiente, le va a venir el juicio de Dios finalmente. Los mismos que dicen que eran helicópteros, las langostas, dicen que este ejército es el ejército chino, que va a venir contra los rusos
en los últimos días antes de la segunda venida de Jesús. Y cuando los chinos llegan a atacar a los rusos, eso va a llegar a traer a otras naciones entre la batalla. Vamos a tener la guerra tercera mundial en la cual todo va a ser destruido y Cristo Jesús va a regresar. Bueno, ¿cómo sé que son chinos estos? Ellos dicen, pues es la única nación que podría armar un ejército de 200 millones. Pero hermanos, aunque es verdad, los chinos serían los únicos que podrían hacer un ejército tan grande, ni ellos se acercan a un ejército así tan grande. Y otra vez, el propósito del Apocalipsis no es de hablarnos de verdades escatológicas, ni históricas tanto. El propósito es impresionar la mente, la imaginación, comunicar verdades, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos aquí básicamente es un ejército invencible. Nadie lo va a derrotar. Si estás en contra de este, te va a ir mal. Bueno, ¿qué más vemos de ese ejército? Sale humo de su boca. El verso 18, la tercera parte muere. Humo, azufre salían de su boca. A todos quedan rosterizados ahí, no solamente matados, pero bien quemaditos también. Los caballos tienen colas, estas colas son semejantes a las de serpientes y cabezas y con estas dañaban. O sea, la figura es horrible, ¿verdad? Este gran ejército va a acabar contigo. Mira el verso 20 y aquí terminamos. Los otros hombres, es decir, los otros 2/3, porque solo la tercera parte murió. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos y adorar demonios, imágenes de oro y todas estas cosas. La idea de la visión es que esto debe causarles arrepentimiento. No solo esta plaga, pero todas las 6 trompetas debe llevar al enemigo al arrepentimiento, pero la realidad, Dios le está comunicando a la iglesia, es que no se va a arrepentir. Entonces, ¿qué queda? El juicio de Dios. Dios va a juzgar al enemigo de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se van a arrepentir. Esa es la idea en general de las 6 trompetas. Y como mencionamos, la séptima trompeta solo va a dar comienzo a las copas, que sí son ya la ira total de Dios.